Doctor, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a dar 5 minutos mientras ingresan todos para poder iniciar la sesión. FM mode. Poner en riesgo tu vida y la de muchas personas. Sí. Hola Willy, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, Wilmer Flores. Hola, Diego. Buenas noches, don Wilmer. Hola, don Corrales. ¿Qué ha ¿Bien o hecho, no? Wilmer? ¿Cómo le fue para Guabatá?
Ah, No, todavía sin está allá. profesor todavía. Señor. Vea, Oiga, salude me a don alegro, Corral. Bienvenido, Cucho. me alegro, Hola. me alegro. Bien, saluda, Juana. No, si es una raya. Hola, Diego. Hola. Ahí, mira. Hola papi, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo Bien. está? Igualito al papá. Igualitico de cachetoncito. Igualito de acabadito. Hola Marty, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué has hecho? ¿Ya montaste a caballo? Diego, ¿cómo está? ¿Qué tiene Diego? Barba. Diego tiene. Y haz mi mamá una bolita acá. Y de aquí. ¿Sí? Sí, tiene como un cabello acá. Profe, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Diego. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Bien, bien, sí, señor. Permiso. Bien, Bueno, profe, buenas noches. buenas. Buenas noches, profesor. ¿Cómo Buenas les va? noches, profe. Buenas. Un favor antes de iniciar. Vamos a apagar todos los audios para poder oír y para que no haya ninguna dificultad. Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Bautista, me corresponde llevar a cabo el módulo de laboral individual con el grupo tercero A de la jornada nocturna. Les doy la bienvenida, tal como les señalé en el WhatsApp, a todos, deseando pues primero que se encuentre muy bien de salud junto a sus seres queridos y que podamos de una manera muy amena llevar a cabo este módulo de laboral individual de la mejor manera. Ya esta es prácticamente la tercera, tercer mes que llevamos en virtualidad. Esperemos que muy pronto volvamos a la normalidad. Desafortunadamente por esta situación nos ha tocado de esta manera, esperemos que muy pronto volvamos a la normalidad. Entonces, un saludo muy especial para todos y para todas y esperemos que nos salga muy bien el inicio y todo el trasegar de este módulo de laboral individual con todas las situaciones o dificultades que se nos pueda generar en el desarrollo del mismo, pero que entre todos vamos a tratar de sacarlo adelante con el fin de aprender un poco de derecho laboral individual. Entonces, bienvenidos y antes de iniciar, digamos, la clase propiamente dicha, vamos a dar algunas reglas de oro que vamos a tener en cuenta con el fin de desarrollar el módulo y para que no haya ninguna dificultad. Entonces, lo primero es agradecer a Diego, al representante de curso, por toda la colaboración que me ha prestado hasta este momento. Seguramente va a ser así durante todo las 20 sesiones y cuento con esa colaboración y sobre todo de todo el grupo en general. Tal como les indiqué ahí en el manual o en las indicaciones que hay en la plataforma sobre la metodología a desarrollar en el módulo, allí hay una serie de situaciones que debemos tener en cuenta con el fin de que no haya ninguna dificultad. Entonces, ¿cuáles son? Y unas tienen que ver un poco con Zoom, con esta plataforma, con esta herramienta que vamos a trabajar durante estas 20 sesiones. Entonces, lo primero es recordarles que esto se está grabando, es decir, todas las sesiones vamos a grabarlas con el fin de subirlas a la plataforma, por lo tanto, es importante que todos tengamos al inicio de la sesión los audios apagados, porque todo va a quedar, digamos, registrado allí en la plataforma. Y en esa medida, digamos que los audios de todos los compañeros los vamos a tener apagados y cuando haya la oportunidad o la posibilidad de participar en la sesión, pues levantamos la manito que nos ofrece ahí la herramienta. Entonces, tratemos siempre
de tener, digamos, apagados los audios para que no haya, digamos, alguna interferencia y no haya ninguna dificultad, porque si hablamos todos al tiempo, pues desafortunadamente el aprendizaje no va a ser el mejor. Entonces, esa es la primera regla de oro, mantener siempre los audios apagados, y cuando ustedes quieran participar, quieran aportar alguna situación en particular, pues sencillamente levanten la mano y con mucho gusto yo les otorgo el uso de la palabra. Entonces, esa es la primera regla de oro. La segunda regla de oro o presupuestos que vamos a tener en cuenta es la asistencia. Esto es un poco repetitivo de lo que ustedes ya saben cuando estamos en clases presenciales, y es la necesidad imperiosa de que vamos a asistir a las 20 sesiones, como quiera que con el 20% de la ausencia a las clases, pues vamos a perder la materia. Entonces sí es necesario, a pesar de que estemos en la virtualidad, eh, que participemos y que ingresemos todos a la sesión con el fin de no tener ninguna dificultad, ¿ya? Entonces es necesario participar de las 20 sesiones para no tener, digamos, ninguna dificultad. Tercero, como tercera medida, siempre me gusta señalar, digamos, los presupuestos relacionados con la evaluación que ustedes pues tienen, digamos, el derecho de conocer cómo se van a evaluar para efectos de una nota. Entonces, lo primero que debo advertir sobre este particular es, tal como lo hicieron en el módulo pasado, la calificación hasta el momento de la instrucción es cualitativa, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a reportar una nota cualitativa para efectos de la calificación de este módulo, así como se hizo en el módulo pasado. Si hay alguna directriz distinta a la que le estoy mencionando, pues se lo haré saber en su momento indicado. No obstante lo anterior, para efectos de determinar el aprendizaje y la calificación, sí es necesario, digamos, de realizar algunas actividades, algunas evaluaciones, algunos talleres, tal como lo indiqué en esa guía, y ese tipo de evaluaciones, de talleres, etcétera, que vamos a realizar, vamos a tratar de realizarlos durante todo el módulo. No sé cuántos vamos a realizar durante el módulo, dependiendo del tema que estemos abordando, dependiendo de las necesidades que hayan, vamos a realizar algunos talleres, algunas evaluaciones. Sin embargo, vamos a dejar, digamos, como 3 fijos que vamos a realizar durante el módulo. Como este mes tiene 3 festivos, es decir, los próximos 3 lunes van a ser festivos, entonces yo acostumbro, digamos, a realizar los parciales los días lunes, pero digamos en este caso, como el calendario nos trae 3 festivos seguidos, entonces vamos a realizar las actividades los días viernes, esos talleres que vamos a realizar los días viernes, a partir del próximo viernes, no este viernes que llega en esta semana, sino a partir del próximo. Y allí les dejé, digamos, dentro de esa guía, un correo electrónico para que me envíen todos aquellos talleres, aquellas evaluaciones que haya lugar a realizar durante las 20 sesiones, me envíen todos esos trabajos a ese correo. Y eso guarda relación con la siguiente instrucción. Entonces, tal como le pedí el favor al señor representante, y muy amablemente lo hizo, se creó un grupo de WhatsApp para efectos de comunicación fuera de la sesión que tenemos de 6 a 8. Entonces, la comunicación va a ser a través de ese correo electrónico o a través del grupo de WhatsApp. Entonces, desde ya les pido el favor que no me escriban a mi número interno, sino que lo hagan a través de ese correo electrónico o a través del grupo de WhatsApp que se creó para estos efectos. La única persona que, digamos, está autorizada para escribirme al interno para cualquier situación es el representante de curso, porque obviamente todos ustedes tienen mi número, porque ya me agregaron ahí al grupo de WhatsApp, pero digamos para efectos de cualquier situación académica lo hacemos a través del grupo. Si hay alguna situación en particular, la vamos a canalizar a través de ese grupo, a través del correo electrónico o a través del representante de curso. Para eso se nombra un representante de curso que es, digamos, el que toma la vocería para
cualquier situación en particular y a través de Diego pues podemos canalizar esa situación. Entonces les pido el favor de que me escriban a través de esos 3 canales y no a mi número interno para que, digamos, tengamos claridad sobre ese particular. Y vuelvo y repito, la asistencia, digamos, es obligatoria. ¿Qué herramientas vamos para efecto ya de la materia que vamos a abordar durante estas 20 sesiones? Digamos que en algún momento vamos a realizar un pequeño break para descansar, digamos, 5 minutos máximo, para que no se haga, digamos, muy difícil la comunicación y tengamos la posibilidad de descansar al menos 5 minutos. Entonces, ese break lo hacemos por ahí 7:05, 7:10 para que no haya ninguna dificultad. Entonces, les decía, herramientas que vamos a trabajar o que vamos a tener en cuenta para efectos de desarrollar el módulo. Entonces, obviamente vamos a tener el código sustantivo del trabajo, vamos a tener como herramienta la Constitución Política, vamos a tener en cuenta el decreto 1072 de 2015 y eventualmente algunas normas, como en el caso de hoy, que ya está colgada en la plataforma, el decreto 3135, pero solo para la clase del día de hoy. Entonces, a medida que les vaya mencionando normas, entonces tengámoslas ahí a la mano con el fin de consultarlas para efectos de lectura y hacer un análisis respecto a determinados artículos que eventualmente vamos a estudiar. Entonces, digamos que esas son las herramientas más importantes para efectos de desarrollar el módulo de laboral individual y no tener, digamos, ninguna dificultad. Siguiente presupuesto o regla de oro que voy a tener en cuenta, y creo que ya la mencioné anteriormente. Yo soy dado a que los estudiantes puedan participar, puedan preguntar, tengan la posibilidad de controvertir, tengan la posibilidad de hacer aportes a la clase. No es absoluto lo que se diga, simplemente tratar de compartir un conocimiento a través de la experiencia, de la misma adquisición del conocimiento que hemos tenido, pero si hay alguna persona que nos pueda de alguna manera aportar algún conocimiento nuevo, alguna situación en particular, lo puede hacer y con eso todos, digamos, aprendemos algo nuevo porque en últimas todos los que estamos acá somos estudiantes y es muy bueno que no nos quedemos solamente con lo que vemos en clase, sino que hay un trabajo independiente de cada uno de ustedes en el que ustedes puedan, digamos, tener la posibilidad de realizar aportes, de señalar alguna situación en particular para efectos de enriquecer ese mismo conocimiento. Entonces, no hay ninguna dificultad en que ustedes puedan participar, eso sí, utilizando la herramienta que nos ofrece Zoom, de levantar la mano, para que haya, digamos, un orden en la participación y en esa medida vamos solucionando algunas de las dudas o dificultades que se puedan presentar allí en el aprendizaje para este módulo. Entonces, digamos que a grandes rasgos sería las premisas o las reglas de oro que vamos a tener en cuenta para efectos de desarrollar el presente módulo durante estas 20 sesiones y en esa medida, si hay alguna situación particular, les mencionaré. No sin antes señalarles que es necesario que se matriculen. Supongo que los que están acá están matriculados. Hay un listado oficial de la universidad. Entonces, es necesario que se matriculen para efectos del reporte de la nota al final del módulo para que no haya ninguna dificultad. Para efectos del pago, les recuerdo que hay unas circulares expedidas por la institución universitaria donde establece, digamos, unos plazos y un descuento de un porcentaje para que ustedes puedan ponerse al día y tener, digamos, las facilidades de pago para que, digamos, no pierdan esa línea de adquirir conocimiento y en esa medida
podamos graduarnos dentro de los tiempos que están establecidos en el cronograma académico. No sé si haya alguna pregunta, alguna dificultad para efectos de aquellos presupuestos que acabo de señalar, o de lo contrario, iniciaríamos ya con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o continuamos. ¿Sin dificultades? ¿Todo claro? Bueno, listo. Entonces, vamos a iniciar con un tema que siempre lo abordamos cuando yo dicto laboral individual, laboral colectivo o procesal laboral, con el fin de tener, digamos, un poco claro el panorama de lo que se refiere el derecho laboral individual. Entonces, voy a dar una explicación y al final digamos, de la clase, si alcanzamos a abordarlo en su totalidad, vamos a leer solamente un artículo para poder entender, digamos, de qué se trata el derecho laboral individual a partir de la interpretación y el análisis de un solo artículo. Entonces, el título de hoy, para efectos de tomar apuntes y los que les gusta, digamos, llevar una secuencia ahí en su agenda, el título de hoy es Trabajadores dependientes y trabajadores independientes. Listo, ese es el título del día de hoy. Vamos a iniciar por este segundo presupuesto. Entonces, trabajadores independientes. La pregunta la formulo, digamos, de manera general y el que quiera contestar levanta la mano y con mucho gusto yo le otorgo el uso de la palabra. Pero lo vamos a hacer, vuelvo y repito, en orden para que ustedes no se forme, digamos, una especie de situación incómoda en el que todos estemos hablando y no escuchemos al compañero. Entonces les pregunto a ustedes, y el que quiera contestar, pues levanta la mano, no hay ningún problema. ¿Cuáles serían esos trabajadores independientes? Para ustedes, a su juicio, ¿cuál sería el trabajador independiente? Adriana. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Los trabajadores independientes, como su misma palabra lo dice, son los que tienen una actividad económica propia. Sí. Y ellos mismos, pues, son como sus empleadores. Aparte de eso, ellos mismos cubren su seguridad social y tienen Sí. una economía independiente y ellos la manejan. Correcto. Bueno, entonces aquí tenemos, digamos, unas características que nos acaba de mencionar Adrián. Bueno, antes de continuar, y se me había olvidado, coloquemos ahí en cada uno de sus herramientas el nombre y apellido de cada uno, porque para efectos de tomar lista y demás, es necesario que cada uno se identifique para poder tener claridad quién asistió y quién no asistió a la clase. Listo, entonces Adriana nos dice acá una característica muy importante de los trabajadores independientes, es decir, gozan de una autonomía para desarrollar un trabajo. Esa es una característica importante. ¿Cuál sería otra característica importante para efectos de considerar, digamos, que un trabajador es independiente? ¿O cuáles serían, perdón, los ejemplos que podríamos mencionar acá respecto a estos trabajadores independientes? Tomo la palabra. No tienen un contrato, profe, que no tienen un contrato. Listo, no tienen un contrato. Podríamos señalar, bueno, digamos, sí y no. Bueno, un contrato ya de trabajo. mirar Un contrato de trabajo. el por qué el no. Listo, ¿qué otra característica, un ejemplo? No cumplen un horario, doctor. No cumplen un horario. Wilmer. Sí, Wilmer Flores. Sí, no tienen una relación de subordinación. Una relación de subordinación, correcto. ¿Quién? No tienen sueldo fijo. Bueno, esa podríamos discutirla. ¿Qué, María Eugenia? No están. Buenas noches. Buenas Noches, doctor. Pueden tener una personería jurídica independiente, o sea, una empresa como tal, o pueden ser trabajadores independientes con negocios informales. Ajá, bueno.
Listo. Mencionemos algunos ejemplos de esos trabajadores independientes. Yo les Disculpe, pregunto, doctor. Sí, señor. ¿será que la persona que vende, bueno, ahorita no lo puedo hacer por el COVID-19, pero digamos en la normalidad, en términos de normalidad, esa persona que trabaja en la esquina vendiendo empanadas, ¿eso se puede considerar trabajador independiente? ¿Qué dirían ustedes? Pues sí, doctor, Yo diría que sí. son los que tienen tiendas, los que tienen supermercados, los que tienen y no los han registrado en la Cámara de Comercio por los impuestos, entonces ellos son trabajadores independientes. Bueno, El que vende. lo del tema del registro ya es otro asunto particular. Jonathan Herrera, Sí, los ¿qué que. diríamos? Jonathan. Profe, pues lo que pasa es que es un trabajo informal, ¿no? Sí. Pero respecto a los trabajadores independientes, de lo que decían que ellos no están en una subordinación o que no tienen un tipo de contrato, doctor, yo diría que eso es falso porque yo tengo una persona, una conocida, ella es estilista y ella para poder trabajar tuvo que sacar el RUT y adicionalmente está obligada o sometida a las reglas de una empresa. Trabaja para la empresa, pero como trabajadora independiente. Y sí se debe una subordinación y sí tiene un contrato. Es un contrato, este contrato es el que ella misma paga prestaciones y servicios. Este contrato tiene un salario integral, se llama. Bueno, no sé si estoy mal, doctor. Bueno, todas esas ideas que ustedes nos acaban de dar acá, las vamos a ir clarificando con el transcurrir del módulo para efectos de comprender, digamos, lo que tiene que ver con el derecho laboral individual. Entonces, solamente voy a mencionar lo siguiente respecto a estos trabajadores independientes. Entonces, efectivamente son trabajadores que tienen una autonomía, que eventualmente, digamos, asumen el pago de unos aportes a seguridad social, que no tienen subordinación, que no tienen, digamos, la obligación de cumplir un horario, etcétera, sino que trabajan de una manera independiente, con una autonomía y que no se encuadran, digamos, dentro de esa lógica que establece el Código Sustantivo del Trabajo respecto a esos elementos esenciales del contrato de trabajo, ¿ya? Pero eso, digamos, lo vamos a dejar un poco allá, aparte del estudio de lo que tiene que ver el derecho laboral individual. Y ya más adelante vamos a comprender por qué debemos hacer esa distinción para efectos de comprender, digamos, la aplicación, el ámbito de aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora pasemos al otro escenario. Tenemos los trabajadores dependientes, que ese, digamos, es un poco más claro para ustedes cuáles podrían encuadrarse dentro de esos trabajadores independientes. Para ustedes, ¿cuáles serían esos trabajadores dependientes? Es decir, la antítesis de esos trabajadores independientes, tenemos acá ahora los trabajadores dependientes. ¿Cuáles serían esos trabajadores dependientes? Wilmer. Son los que están vinculados a una empresa mediante un contrato de trabajo. Bueno, esa sería, digamos, una categoría. ¿Necesariamente estarían vinculados mediante un contrato de trabajo o ustedes pueden pensar que existen Sí, otros? puede ser un contrato de trabajo verbal o escrito. Listo, contrato de trabajo. ¿Solamente esas personas se pueden vincular a través de un contrato de trabajo o ustedes creen que existe un escenario donde un trabajador que sea dependiente no necesariamente se vincule a través de un contrato de trabajo? ¿Cuál sería ese escenario? Profe, los trabajadores de los que cuidan las fincas muchas veces o los que van a laborar el campo. Bueno, listo, allí Mi nombre es estaríamos hablando de un... Doctor, buenas noches. Buenas noches. Otros trabajadores que encuadran en este concepto serían los de que están vinculados también por un contrato de prestación de servicios. No, ahí ya no también vamos puede con ser los trabajadores oficiales. No, los de prestación de servicios los vamos a dejar como trabajadores independientes. Hablo de trabajadores dependientes y allí es donde vamos a desarrollar la clase a partir de este presupuesto, trabajadores dependientes. Le preguntaba a Wilmer, ¿será que los únicos trabajadores que tienen una dependencia son aquellos que se vinculan a través de un contrato de trabajo o ustedes creen que hay otra modalidad para vincularse
que no sea a través de un contrato de trabajo. ¿Qué dirían ustedes? Sara, voy a darle participación a las personas que no han participado. Sara. Yo considero que no, porque hay muchas personas que a pesar de que no existe un contrato verbal o un contrato por escrito, están bajo una subordinación, en ejemplo, en un supermercado, en una tienda. No, pero no hablemos, es decir, no vamos a hablar ahorita de las categorías o tipos de contrato de trabajo, si es escrito, si es verbal, no. Wilmer nos daba una idea de aquellos trabajadores que se vinculan mediante un contrato de trabajo y eso es correcto, ¿cierto? Es decir, esos trabajadores son dependientes porque están, digamos, frente a una relación laboral y la forma de vincularse es a través de un contrato de trabajo. Entonces, la pregunta que me llama la atención para formularle a ustedes es, ¿será que la única forma de predicarse un trabajador dependiente es a través de un contrato de trabajo o hay otra forma? ¿Qué dirían ustedes? Carolina. Yo creo que existen otras formas. ¿Solo mediante contrato de trabajo? Laura Camargo. Buenas noches, profe. Yo diría que sí está bajo la figura de un contrato de trabajo, Sí. porque existe una subordinación y el pago de un salario. Eso digamos que es claro. Entonces ya dijimos que esos trabajadores dependientes se vinculan a través de un contrato de trabajo. Eso es, digamos, cierto y se encuadra dentro de esos trabajadores dependientes. Pero la pregunta mía es, ¿solamente se predica de trabajadores dependientes a aquellos trabajadores que se vinculan mediante contrato de trabajo o será que hay otra forma de vincularse cuando se predica una dependencia? ¿Solamente mediante contrato de trabajo? Pues yo diría que también verbal, ¿no? No, esas son, digamos, las modalidades de tipos de contrato, modalidades de contrato. Ya es claro que es a través de un contrato de trabajo, llámese verbal, escrito, a término fijo, a término indefinido, que en su momento lo vamos a estudiar. Pero la pregunta que les formulo a todos ustedes es, ¿solamente se predica como trabajadores dependientes a aquellos trabajadores que se vinculan mediante un contrato de trabajo? ¿O será que hay otra modalidad que no sea el contrato de trabajo? ¿Qué dirían ustedes? Cuando la actividad laboral que desempeña depende de otra fuente, no tiene que estar vinculado directamente con la empresa como tal, valga el ejemplo, sino que su actividad laboral depende de otra fuente. Profe, se le bloqueó el audio. Ahí estoy. Gracias, Diego. ¿Alguien tiene una respuesta distinta a la de Wilmer o damos la explicación? Yo, profesor, no sé si de pronto tenga razón. Yo creo que un trabajador dependiente es alguno que así no tenga contrato laboral, esté dentro de una nómina, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa de pronto también con las personas que son accionistas de una empresa, que son parte de la empresa, pero no tienen un contrato subordinado, sino forman parte de ellos y pues están dentro de la nómina y también pagan por ellos su seguridad social. No, pero hablemos de un contrato de trabajo, de dependencia. Por eso hablamos de trabajadores dependientes. No nos vayamos al tema comercial, de accionistas, sino de dependencia. Bueno, entonces, Disculpe, doctor. Ya hicimos, digamos, una clasificación de trabajadores independientes y allí dijimos que pueden ser comerciantes, que pueden ser aquellas personas que trabajan mediante prestación de servicios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ese tema, digamos, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Ahora, Perdón. la parte que a mí me... Profe, perdón, me interrumpo. Sí. Es que hay varios compañeros que están en la sala de espera. Ahí le estoy dando admitir a todos. Ya llevo 70 participantes. 70. Profe. Le estoy dando a todos. Profe, de lo que usted pregunta se refiere como a la forma y según y la duración. ¿O eso es diferente? No del contrato, no del contrato de trabajo. Entonces, présteme atención. Entonces, bueno, la clasificación es la siguiente. Tenemos trabajadores independientes, ya mencionamos como una clasificación que podríamos encuadrar allí a los comerciantes, a aquellos
personas que trabajan mediante la modalidad de contrato o prestación de servicios, etcétera, etcétera. Es decir, que no tienen o que tienen mejor una autonomía, una independencia para desarrollar el objeto contractual. En el caso, digamos, de los señores que están mediante prestación de servicios. Y el otro campo, la otra clasificación es los trabajadores dependientes. Entonces hablamos allí de aquellas personas que se vinculan mediante un contrato de trabajo porque tienen, digamos, una subordinación y unas características esenciales de un contrato de trabajo que más adelante, digamos, vamos a estudiar. Y hay otra situación que está, digamos, establecida en nuestro ordenamiento jurídico, que no es solamente aquellas personas que se vinculan mediante un contrato de trabajo, y hablamos allí de estas relaciones de carácter particular cuando hablamos de un contrato de trabajo, pero también existe otra categoría de dependencia o de trabajadores dependientes, y es los servidores públicos, ¿ya? Entonces, por un lado, dentro de esa clasificación tenemos a los trabajadores particulares y por otro lado tenemos a los servidores públicos, ¿ya? Es decir, que estas personas vamos a estudiar cómo se vinculan al Estado y no necesariamente a través de un contrato de trabajo. Vamos a leer, alguien que me colabore ahí con la lectura del artículo 123 de la Constitución Nacional. Alguien que me ayude, si la tiene ahí a la mano, el artículo 123 de la Constitución Nacional. Bueno. Sí, buenas noches, Doc. Sí, estamos, mira, el artículo 123 de la Constitución Nacional. Son servidores públicos. Perdón que lo interrumpa. Vamos a leer solamente el primer inciso. Gracias. Bien. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Ok, listo, gracias, muy amable. Bueno, entonces allí la Constitución nos dice que los servidores públicos son aquellos que se vinculan a las corporaciones públicas y empleados y trabajadores del Estado. Entonces vamos a empezar a diseminar este concepto a través de unas normas, digamos, que regulan este concepto de servidores públicos con el fin de tener, digamos, un poco de claridad respecto a quiénes son esos servidores públicos. Entonces, lo primero que nos dice la Constitución en el artículo 123 es que servidores públicos son aquellas personas que están vinculadas a las corporaciones públicas. Pregunta para todos, ¿cuáles son esas corporaciones públicas? ¿Alguien tiene alguna idea? Los ministerios. Doctor. No, Defensoría del ministerios Pueblo. no. Procuraduría. Buenas noches. Tampoco, Procuraduría tampoco. Secretaría de las alcaldías, las Profesor, gobernaciones. los consejos Bueno, municipales, entonces las cámaras. Bueno, entonces... Entidades que le pertenecen al Estado. No todas, no todas. Recuerden que hay, digamos, varias formas, digamos, de estudiar, digamos, la estructura del Estado. Cuando hablamos de personas que pertenecen a corporaciones públicas, nos estamos refiriendo a aquellas personas que se vinculan a través de elección popular. Ahora sí ya es un poco más claro. Es decir, todas aquellas personas que elegimos durante los periodos que establece la Constitución o la ley para que ellas puedan, a través del voto popular, de la elección popular, pertenecer a estas corporaciones públicas. Ahora sí creo que ya es un poco más claro el panorama para diferenciar, digamos, cuáles son esas entidades de corporaciones públicas de las demás. Entonces, ahora sí nos queda más fácil. Entonces, en orden jerárquico vamos a señalarlas. ¿Cuáles son esas corporaciones públicas en orden jerárquico, de arriba hacia abajo, que esos trabajadores elegimos mediante voto popular y se vinculan a las entidades del Estado? ¿Cuáles serían esas? En orden Presidencia de la jerárquico. República. Bueno, entonces el primero, vamos en esa Presidencia de la República. Sí, en esa lógica, a pesar de que es un cargo... A ver, les voy a pedir un favor. Recuerden la regla que les di.
porque si no, entonces todos opinamos y se nos vuelve un desorden. Yo les otorgo el uso de la palabra, levanten la mano y tienen la herramienta y con mucho gusto yo les otorgo el uso de la palabra. Al que yo indique se habla y en esa medida vamos, digamos, respetando esos presupuestos que dijimos al principio. Entonces, si bien es cierto, es un cargo unipersonal, el presidente de la República, dentro de esa jerarquía, está, digamos, en esa primera categoría de servidores públicos que elegimos mediante voto popular, en orden jerárquico. Entonces, tenemos un cargo unipersonal que es el presidente de la República. Ahora sí miremos una a una cuáles son esas corporaciones públicas en orden descendiente que elegimos mediante voto popular. Giovanni Rodríguez. Profesor, buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Sería el Senado, la Cámara de Representantes. ¿Cómo se llama esa corporación? El Congreso. Exacto. Entonces, esa es la primera corporación pública que a sus, digamos, miembros elegimos mediante voto popular. El Congreso de la República, y como bien lo decía Giovanni, se divide en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Muy bien. ¿Cuál sería en orden descendiente la siguiente corporación pública? La siguiente sería la Asamblea Departamental. Antes de la Asamblea, ¿cuál tendríamos allí? Rosa Agudelo, ¿quiere Antes participar? de la Asamblea. Activa el audio. Activa el audio porque no te oigo. No, no te oigo. No te oigo. Bueno, después del Congreso de la República, ¿cuál corporación sigue, María Eugenia? La corporación de los ministros. No. Los ministros no los elegimos mediante voto popular. La alcaldía mayor de Bogotá. Después en orden jerárquico. Entonces tenemos como primera medida el presidente, después el Congreso de la República, después ¿quién seguiría? La Cámara de Representantes, profe. Ya está dentro del Congreso. Las Asambleas departamentales. Antes de las asambleas. La gobernación. La gobernación. ¿Ya? Las gobernaciones. ¿Estamos tomando apuntes? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, no sé si quiera que les comparta un poco de la pizarra para ir apuntando o prefieren que sigamos de esta manera. Profe, mejor con la pizarra. La pizarrita, profe. Bueno, voy a parar acá el video. Y ya compartimos acá. A ver, mientras se instala. Yo le dije a él, hermana, ¿qué quiere hacer? Simplemente yo quiero tomar otro momento. ¿Aló? Una serie de eso, doña Alicia está reherida. ¿Y lo alcanzan a ver la pizarra ahí o no? No se ve, profe. No, les cuento que no me lo deja. Ahí está cargando, profe, está cargando. Sí, Profe, es que está cargando, toca Está cargando. Que somos tantos. Bueno, esta es la licencia de la universidad, entonces debe ser por eso. Entonces digamos que la clase va en las 2 horas completas.
Ella está, hizo un poco de base de que le dio un poquito bueno, para que otras cosas. Y ella tomó y eso. Doña Rosa, tienes el audífono prendido. Listo. ¿Ya me entendió? No, no me la dejó. Bueno, toca cacharrearle. Ya la miraremos con calma para poderla en otra oportunidad, porque sí la vamos a necesitar para liquidar prestaciones y demás. Bueno, listo. Entonces les decía, dentro de esos clasificación de trabajadores dependientes tenemos por un lado los trabajadores particulares y por otro lado tenemos los servidores públicos a partir de la interpretación del artículo 123. Y vamos en la primera clasificación de aquellos trabajadores que se vinculan mediante el voto popular y que pertenecen a las corporaciones públicas. Entonces allí tenemos como primera medida al presidente de la República, en orden descendiente tenemos al Congreso de la República, que a su vez se divide en dos cámaras, Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara de Representantes. A renglón seguido tenemos las gobernaciones, que el cargo es el del gobernador. A renglón seguido tenemos las asambleas departamentales. Si voy muy rápido me avisan y vamos hablando un poco más despacio para la comprensión del tema. A renglón seguido tenemos, después de las asambleas departamentales, donde los servidores públicos se denominan diputados, seguimos con los alcaldes, a renglón seguido con el consejo municipal y por último tenemos a las juntas administradoras locales, es decir, a los ediles. Entonces, digamos que esas son las corporaciones que hace referencia a la Constitución en el artículo 123. Congreso de la República, Congreso de la República, gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldes, consejos municipales y juntas administradoras locales. Entonces ya tenemos, digamos, la primera clasificación sobre aquellos servidores públicos que pertenecen a las corporaciones públicas. ¿Cuál es el denominador, el común denominador allí? Que estas personas se vinculan a través de elección popular. Entonces fíjense que ya les estoy introduciendo el tema de no solamente esas personas que están bajo una dependencia se vinculan a través de un contrato de trabajo, sino este es otro mecanismo que es a través de elección popular. ¿Y quiénes son los que se vinculan a través de elección popular? Aquellas personas que pertenecen a las corporaciones públicas. Ya mencionamos cuáles son, desde el Congreso de la República o desde el Presidente de la República hasta las juntas administradoras locales. ¿Listo? Esa es la primera clasificación de los trabajadores que tienen la condición de servidores públicos. ¿Listo? Y por otro lado, la Constitución nos dice empleados y trabajadores del Estado. Entonces, allí digamos que no es muy claro lo que dice la Constitución para señalar cuáles son esas personas que ostentan la categoría de servidores públicos. Nos dice que son empleados y trabajadores del Estado. Pues bien, tendríamos que remitirnos a una norma en particular para que nos clarifique un poco el panorama respecto a quiénes son empleados y trabajadores del Estado, porque efectivamente hay una distinción allí entre empleados y trabajadores del Estado. Para ello, les colgué una norma que está ahí en la plataforma, que es el decreto 3135 del año 1968. No obstante, hay otras normas que regulan ese particular, como el decreto 1848 del año 69, pero que para mayor comprensión siempre uso el decreto 3135, que de pronto nos aclara muy bien este panorama, y es el artículo 5º. Entonces, alguien que me ayude con la lectura de ese artículo 5º del decreto 3135 para determinar o para identificar que hay una distinción allí entre empleados y trabajadores del Estado, tal como lo señala
la cláusula 123 de la Constitución Nacional. Entonces, si alguien me puede ayudar con la lectura del artículo 5, le agradezco. De ese Empleados públicos y trabajadores prestaciones oficiales. Ok. Las ¿quién que está prestan servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos. Sí. Sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los... ¿Hasta ahí, profe, o sí? Sigue a ver. En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo. Listo, hasta ahí va el artículo. Ok. Listo, gracias por la lectura de ese artículo 5. Entonces, ¿qué vamos a señalar sobre esta clasificación? Entonces, efectivamente, esta norma, el artículo 5 del decreto 3135 del año 1968, nos hace una distinción respecto a aquellas personas que menciona la cláusula 123 de la Constitución, cuando nos señala empleados y trabajadores del Estado. Entonces, efectivamente, allí hay una clasificación que se dividen en empleados públicos y trabajadores oficiales. Entonces, vamos a hacer esa clasificación de una manera más puntual de la siguiente manera. Entonces, ¿quiénes son esos empleados públicos? Son aquellas personas que están vinculados a ciertas entidades del Estado. ¿Cuáles son esas entidades del Estado que se vinculan a estos empleados públicos? Entonces, menciono como primera medida los ministerios. Segundo, los departamentos administrativos, las superintendencias, los establecimientos públicos. En otra norma menciona las unidades especiales, administrativas especiales. Entonces dicen que esas personas que trabajan allí, es decir, ministerios, superintendencias, departamentos administrativos, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales, ostentan la categoría de empleados públicos, salvo, y allí es cuando hace una distinción muy precisa, salvo aquellas personas que desempeñen una función específica. ¿Cuál es? La construcción y mantenimiento de obra pública. A esas personas, a pesar de trabajar en estas entidades, ya no ostentarán la categoría de empleados públicos, sino de trabajadores oficiales. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver si de pronto me he hecho entender en la explicación. Qué pena, yo no entendí este último pedacito Bueno. de los ministerios, las superintendencias y eso. Listo, vale. Listo, Angie. Entonces, ¿qué nos dice ese artículo 5? Van a ostentar, o mejor, ostentan la categoría de empleados públicos aquellas personas que trabajen en un ministerio, en un departamento administrativo, en una superintendencia, en un establecimiento público o en una unidad administrativa especial. O sea, esas personas que trabajan en esas entidades las vamos a catalogar como empleados públicos. ¿Listo? Empleados públicos. Sin embargo, la norma hace una excepción y dice, bueno, aquellas personas que desempeñen una labor muy específica, ¿cuál es? Construcción y mantenimiento de obra pública. A pesar de trabajar en estas entidades, ya no van a tener la categoría de empleados públicos, sino trabajadores oficiales. ¿Listo? Esa es, digamos, la clasificación que hay allí. Esas personas van a ostentar la categoría no de empleados públicos, sino de trabajadores oficiales. Y ya vamos a mirar la forma en que se vinculan cada uno de ellos. Lo importante allí es tener claro que esas personas, por regla general, que trabajan en esas entidades, ostentan la categoría de empleado público, con la excepción de aquellos que desempeñan una labor específica. ¿Cuál? La de construcción y mantenimiento de obra pública. A ellos los vamos a denominar trabajadores oficiales y ya vamos a mirar la manera de
vinculación de estas personas. Así como dijimos en su momento, que los servidores públicos que trabajan en las corporaciones públicas se vinculan a través del voto popular, a estos empleados públicos tienen una reglamentación específica y vamos a estudiar cómo se vinculan, cómo permanecen en el Estado y cómo se retiran en el Estado, al igual que los trabajadores oficiales. Entonces, arranquemos, digamos, con los empleados públicos. Entonces, aquellas personas que trabajan en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales. Entonces, antes de mencionar cuál es el procedimiento que se debe surtir para que estas personas trabajen en estas entidades del Estado, les formulo una pregunta y levanta la mano el que vaya a contestar. Si yo voy al Ministerio de Transporte, ¿ya? Voy al Ministerio de Transporte y me encuentro con la señora de los servicios generales, de acuerdo a la interpretación de este artículo 5, ¿esa señora la puedo catalogar como empleado público o trabajadora oficial? ¿Qué dirían ustedes? Levantemos la mano. Empleado público. Ya respondieron. Angie, dices que empleado público, ¿por qué? No, yo dije que era trabajadores oficiales. ¿Por qué trabajadora oficial? Porque se encarga de mantenimiento. La labor de servicios generales es mantenimiento de obra pública. Para mí sí. ¿Quién tiene otra opinión en contrario? Yo, profe. Sí, dime. Para Laura. mí sí son trabajadores del Estado, porque no es mantenimiento público. El mantenimiento público es como las vallas, las luces, esas cosas. O sea, para De mi obra concepto. pública, de obra pública. De obra pública, exacto. Entonces, ¿esta señora es empleado público o trabajadora oficial? Trabajadora, empleada pública. Para mí, Empleado empleada pública. pública. Empleada Listo. pública. ¿Alguien tiene una tengo respuesta una- distinta a la de Sara? Lo que pasa, profe, es que la obra, el concepto Sí, obra tengo una pública opinión. está en Yo, María Eugenia Castellanos. Listo, María Eugenia, dime. Las trabajadoras del aseo o de los servicios generales son empleadas estatales porque son de una Públicas. empresa particular, sí, una empresa particular que brinda los servicios a las entidades públicas. No, Bueno, no hablemos, digamos que esa persona se vincula directamente con el ministerio. No hablemos de outsourcing o algo por el estilo, no, sino que se vincula a través de un procedimiento que ya vamos a seguir. ¿Esa persona es empleado público o trabajadora oficial, de acuerdo al artículo 5? empleada pública. Empleada pública. Empleada pública, empleada Entonces, pública. la regla general, para que comprendamos un poco ese artículo 5, es que esas personas que trabajan en un ministerio, en una superintendencia, en un departamento administrativo, en un establecimiento público o en una unidad administrativa especial, ostentan la categoría de empleado público. Es decir, si vamos a una entidad que les acabo de mencionar, sin lugar a dudas son empleados públicos, todos, ¿ya? Salvo aquellos que trabajen en una función específica. ¿Cuál? Mantenimiento y construcción y mantenimiento de obra pública. A ellos sí los vamos a denominar trabajadores oficiales. Ahora miremos cuál es la forma o cómo es la forma o cuál es el mecanismo o el instrumento que establece la ley para vincular a estas personas en su condición de empleado público. No pierdan de vista que estamos haciendo el análisis de la cláusula 123 de la Constitución. ¿Listo? Ya ahorita hacemos un repaso general para que tengamos claro. Allí nos dice el artículo 123 que hay empleados y trabajadores del Estado. Entonces tuvimos que remitirnos al artículo 5. Ya dijimos cuáles son los que trabajan como empleados públicos, aquellas personas que trabajan en esas, digamos, entidades del Estado. Miremos ahora cómo se vinculan estos empleados públicos al Estado. Entonces, inexorablemente tendríamos que mencionar un presupuesto y un principio de rango constitucional que es la meritocracia, ¿ya? Que está allí, digamos, en
propia Carta Constitucional, donde establece que los empleados públicos que quieran participar deben surtir un procedimiento que está regulado en la ley para efectos de pertenecer al Estado y a esas entidades que les acabo de mencionar de conformidad con el artículo 5º, es decir, la meritocracia, a través de un concurso de méritos. Y hay una ley que regula, digamos, todo este procedimiento, y es la ley 909 del año 2004. ¿Qué habla o qué regula mejor esta ley? La ley 909 del 2004. Es la famosa ley de carrera administrativa. Entonces, si nosotros queremos pertenecer al Estado en una de las entidades que menciona el artículo 5º del decreto 3135 del año 68, debemos atender a un principio de rango constitucional que es la meritocracia y debemos surtir un procedimiento o un concurso de méritos para poder ingresar allí a la administración. Esta es la ley, digamos, general sobre carrera administrativa. Desde ya les señalo que si bien hay una ley general de carrera administrativa que es la ley 909 del 2004, hay unas entidades que son, digamos, de creación constitucional y otras de creación legal que tienen su propia normativa para efectos de vincular las personas mediante concurso de méritos. Pero, digamos, la regla general es la ley 909 del 2004, que es la que aplica, digamos, para la gran mayoría de las entidades del Estado, y esa es la que establece cuáles son las etapas que debe surtir una persona que quiera pertenecer a una de las entidades del Estado anteriormente mencionadas. Entonces, la primera de ellas, la primera etapa, es la convocatoria, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean, digamos, unas personas haciendo fila un domingo allá en la Jorge Tadeo Lozano, es porque efectivamente están presentando un concurso de méritos para ingresar al Estado, ¿no? Entonces, lo primero que establece la norma es la convocatoria. Y esta convocatoria, ¿dónde la podemos encontrar? Entonces, la podemos encontrar en dos escenarios distintos. Uno, que es la Comisión Nacional del Servicio Civil, que está regulada en, digamos, tiene una regulación o un soporte constitucional, que es el artículo 130 de la Constitución, donde establece cuál es la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que no es otra que vigilar todo este procedimiento de meritocracia para que las personas que quieran pertenecer al Estado surtan este procedimiento que está, digamos, regulado en la ley 909 del 2004. Y la misma entidad que oferta el cargo para el cual nosotros nos vamos a postular para pertenecer a una de esas entidades. Entonces, la convocatoria, digamos, a rasgos generales, ¿qué nos señala? Allí establece, digamos, cuáles son las condiciones o cuáles son los requisitos o el perfil que debe cumplir esa persona que quiere pertenecer al Estado. Lógicamente que allí, digamos, los cargos que sacan a concurso son de, digamos, de distinta naturaleza, es decir, para profesionales, para técnicos, para personas que desempeñan, digamos, servicios generales, para conductores, etcétera, etcétera, y allí establece cuáles son los requisitos que se debe acreditar con el fin de presentar ese concurso. Entonces, si nosotros vamos a concursar, digamos, como ejemplo, vamos a concursar para trabajar en el Ministerio de Educación como profesional universitario. Ya una vez obtengamos el título, entonces vamos a trabajar o queremos trabajar en el Ministerio de Educación. Entonces, allí nos va a señalar una serie de requisitos. ¿Cuáles requisitos? Entonces, ser ciudadano mayor de 18 años, no tener, digamos, antecedentes disciplinarios, antecedentes penales, tener título profesional, cierta experiencia en el cargo al cual vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Es decir, establece una serie de requisitos y nosotros los vamos a estudiar para verificar si realmente cumplimos con todos esos requisitos y eventualmente, si cumplimos con ese requisito, pues debemos pagar un PIN, ¿ya? Una cantidad de dinero a un banco con el fin de digamos, soportar el pago de la suma que establece, digamos, esa convocatoria. Una vez nosotros cumplimos con esos requisitos,
nos llaman a una prueba de conocimientos. Esa es la prueba que les menciono cuando veamos a una persona o muchas personas haciendo fila en una universidad un domingo a las 7 de la mañana para presentar una prueba de conocimientos respecto al cargo para el cual nosotros vamos a concursar. Una vez presentamos nosotros esas pruebas, ese concurso, esa etapa mejor del concurso, la entidad establece, digamos, una lista de elegibles. ¿En qué consiste esa lista de elegibles? Pues aquellas personas que efectivamente pudieron pasar la prueba de conocimientos, se le otorga un porcentaje, al igual que la hoja de vida, los antecedentes, la experiencia tiene un porcentaje, y allí determinan que, digamos, para el caso que estamos señalando, hay 10 vacantes para 10 profesionales universitarios, y establece allí que, digamos, por lo menos 40 personas obtuvieron los mejores porcentajes para esos 10 cargos que están sacando a concurso. Entonces sacan una lista de elegibles con el fin de que esas 10 personas que ocuparon los 10 primeros puestos, pues son los acreedores a que realmente puedan vincularse a esta entidad. Hablemos del Ministerio de Educación para el ejemplo que acabamos de señalar. Esta lista de elegible tiene un periodo de vigencia de 2 años. ¿Por qué de 2 años? Porque es, valga decirlo en este momento, ese tipo de concursos son bastante demorados, son bastante dispendiosos, donde mucha gente ha presentado concursos de hace 1 o 2 años y todavía no las han nombrado en la entidad para la cual se presentaron. Y puede ocurrir que en algún momento determinado esa persona que ocupa el primer puesto puede que no haga uso de ese derecho que tiene para que pueda vincularse a esa entidad. Entonces, digamos que en términos normales ofertan, digamos, 10 vacantes de profesional universitario, y el puntaje que obtuvieron las personas que quieren pertenecer, por lo menos 20 de ese universo de personas que presentaron, por lo menos 20 obtienen, digamos, el porcentaje requerido. Una vez empieza, digamos, la etapa de la publicación de la lista de elegibles, a renglón seguido nos llega una comunicación a la casa donde nos dice efectivamente Pedro Pérez obtiene el primer lugar para ser nombrado en el Ministerio de Educación en el cargo de profesional universitario. Y allí es lo que se conoce como, dentro de la etapa, dentro del concurso, como la posibilidad de aceptar o no aceptar ese nombramiento. Es decir, nos llega una comunicación donde nos dice, palabras más, palabras menos, tenemos 10 días para acercarnos a la entidad y aceptar el cargo. Si nosotros, digamos, estamos interesados en formar parte de esa entidad, en el caso que estamos señalando de profesionales universitarios del Ministerio de Educación, pues sencillamente nos acercamos a esa entidad con el fin de aceptar el nombramiento para efectos de vincularnos a esa entidad. Entonces, si nosotros decidimos ir a esa entidad dentro del término que establece allí esa comunicación, la entidad, en este caso el Ministerio de Educación, expide una resolución, un acto administrativo, donde efectivamente nos nombran el cargo para el cual nos postulamos, y lo hace a través de un acto administrativo. Un acto administrativo que es la expresión o la manifestación de la voluntad para que esa persona pueda vincularse a la entidad para la cual se postuló. Y una vez firmamos, digamos, nos nombran, firmamos un documento que se denomina acta de posesión. ¿En qué consiste esa acta de posesión? Que nosotros nos juramos cumplir la Constitución, cumplir la ley y todos aquellos manuales de funciones para los cuales estamos obligados a cumplir en la calidad de empleados públicos. Recuerden ustedes que la responsabilidad que tiene un empleado público o un servidor público frente a la sociedad
es mayor que la de un particular de conformidad con la interpretación del artículo 6 de la Constitución Nacional. Una vez firmamos esa acta de posesión donde juramos cumplir la Constitución, la ley, el manual de funciones, los reglamentos, etcétera, nosotros ingresamos a un periodo de prueba. Un periodo de prueba que, de conformidad con la ley 909 del 2004, establece que es de 6 meses. Es decir, ese periodo de prueba es para determinar si esa persona que se vincula a esa entidad está capacitada, es idónea para desempeñar ese cargo para el cual fue, digamos, nombrada. Y una vez superemos este periodo de prueba, que digamos de conformidad con la ley 909 es de 6 meses, pero que en otras entidades puede tener un periodo de prueba inferior a 3 meses, pero eso dependerá de la entidad para la cual nosotros nos postulemos. La regla general son 6 meses, en otras entidades establece 3 meses, pero hablemos de la regla general. Una vez superemos ese periodo de prueba, ya tenemos, digamos, la posibilidad de adquirir derechos de carrera y ya estamos, digamos, en propiedad sobre ese nombramiento. ¿Y qué implica tener, digamos, derechos de carrera? Sencillamente que el hecho de tener, digamos, derechos de carrera implica de que así como ingresamos a participar en ese concurso y ganamos ese concurso, también tenemos la posibilidad eventualmente de concursar por un cargo de mejor categoría con el fin de ir ascendiendo dentro de esa entidad. También tenemos el derecho de que ante una eventual investigación disciplinaria de conformidad con la ley 734 del 2002, tengamos la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción que se materializa de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Nacional en aportar pruebas, controvertir las que se encuentren en el expediente, que nos represente un profesional del derecho, de apelar la sentencia, la decisión de determinada situación en particular. Es decir, tenemos la posibilidad de tener mejores garantías que si no estuviéramos, digamos, en carrera administrativa. Hay mucha gente que conozco, digamos, de casos que ha estado, digamos, en provisionalidad durante muchos años. La norma establece que uno puede durar en provisionalidad 6 meses. Esa ley 909 habla de 6 meses. Sin embargo, uno conoce mucha gente que dura en provisionalidad años, 15 años, 10 años, etcétera, y que nunca ha tenido, digamos, la posibilidad de concursar para otro cargo de frente a una investigación disciplinaria, poder, digamos, contar con todas esas garantías de conformidad con la ley 734 del 2002. Entonces, siempre es bastante importante contar, digamos, con esos derechos de carrera, como quiera que allí se adquieren, digamos, unas garantías que implican, digamos, ejercer de una mejor manera en ciertos escenarios, en el campo disciplinario, digamos, el derecho de defensa y contradicción. Entonces, digamos que esas son las etapas que, muy someramente, porque esto no se trata de derecho laboral administrativo, sino que quiero aterrizar todo este conocimiento en un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que vamos a trabajar durante todo el módulo. Entonces, digamos que a grandes rasgos, estas son las etapas que se deben surtir para pertenecer al Estado en su condición de empleado público. Ahora bien, la Constitución en el artículo 125 establece cuáles son las causales de retiro de ese empleado público. Entonces, allí nos menciona por la inobservancia del régimen disciplinario, es decir, la ley 734 del 2002, o también establece por la no calificación de acuerdo al desempeño que realice ese empleado público durante el tiempo que está, digamos, en ese cargo, ¿no? Entonces, allí en el empleo público no hay reglamento interno de trabajo como si hay en el sector privado, sino allí hay unos manuales de funciones donde establece cuáles son las actividades o funciones que nosotros vamos a desempeñar en condición de empleado público. Y por regla general nos dice que el acceso al
empleo público, es decir, si nosotros queremos pertenecer al Estado, lo hacemos a través de carrera administrativa. Y las excepciones son precisamente los de elección popular, tal como lo señala la Constitución Nacional, los trabajadores oficiales y los de libre nombramiento, los de libre nombramiento y remoción. Esas, digamos, son las tres excepciones. Y esas, digamos, a grosso modo, las características principales sobre aquellas personas que quieren pertenecer a una entidad en condición de empleado público. Entonces, para concluir, decimos que el ingreso al empleo público lo hacemos a través de un concurso de méritos donde la administración, después de haber surtido todo un procedimiento, expide un acto administrativo, por eso se denomina una vinculación legal y reglamentaria, y se hace a través de esas etapas que menciona la ley 909 del año 2004. Esto, eso es el tema de empleado público. Ahora miremos el tema de los trabajadores oficiales, que es la otra categoría que menciona el artículo 5º del decreto 3135. Entonces, ¿qué debemos señalar sobre los trabajadores oficiales? Ellos también, de conformidad con la cláusula 123 de la Constitución y el mismo artículo 5º del decreto 3135, ostentan la categoría de servidores públicos. Pero allí hay una diferencia muy notable y es la forma de vinculación. Entonces, estos trabajadores oficiales, si bien ostentan la categoría de servidores públicos, no se vinculan a través de un concurso de méritos, sino a través de un contrato de trabajo, ¿ya? Estos trabajadores oficiales. Entonces, sí podemos encontrar personas que trabajan con el Estado, pero en su condición de trabajadores oficiales, y ellos se vinculan a través de un contrato de trabajo. ¿Cuál es la regulación de estos trabajadores oficiales? Entonces tenemos la norma desde el punto de vista sustancial, la ley sexta de 1945 desde el punto de vista sustancial, es decir, que cualquier situación de carácter sustancial no nos vamos a remitir al Código Sustantivo del Trabajo, sino vamos a remitirnos a la ley sexta de 1945, que es la regulación para los trabajadores oficiales. Y para efectos de el tema procesal, si nos remitimos al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para efectos de estos trabajadores oficiales. Entonces, digamos que allí tenemos las grandes características de estos servidores públicos dentro de esa clasificación que tenemos sobre trabajadores dependientes. Y por otro lado tenemos los trabajadores particulares. Esos trabajadores particulares ya se vinculan a través de un contrato de trabajo, tal como lo mencionaron algunos de ustedes, porque son relaciones, digamos, de carácter privado o de carácter particular, indistintamente del tipo de contrato de trabajo, ya sea a término fijo, contrato verbal, contrato escrito, etcétera, que en su momento los vamos a estudiar, pero que se clasifican dentro de esas trabajadores dependientes con el fin de mirar cuál es el campo de aplicación del Código Sustantivo del Trabajo en la parte laboral individual para que tengamos una mayor comprensión a quienes se les aplica el Código Sustantivo del Trabajo a partir de la lectura de un artículo que ya vamos a mencionar a continuación. Entonces, vamos a hacer una pausa, no me voy a desconectar, de 5 minutos y ya continuamos en 5 minutos y si tienen alguna pregunta, la hacemos después de la pausa. ¿Listo? Entonces, en 5 minutos volvemos. A las 7:25 volvemos.
¿Hay alguien ahí? Señor. ¿Con Corrales? Sí, señor, cuéntemelo todo. Todos quedamos mudos. Chicos, ¿me recuerdan el artículo, por favor, que toca leer? ¿Cuál espérate, a ver. Del 123 al 130. Tantos que hay. ¿Cuál de todos, Mario? Sí, 123, el la Constitución 1135. Política de Colombia, la Ley 6 de 1945, que es lo del sustancial, y más la 734 de 2002, que es lo del Código Disciplinario de la Carrera Administrativa, La ley 6 del 45. el artículo 734 del 2002, la Ley 730. 909 de 2004, el No, artículo... eso hay mucho. Mejor comprar la cartilla en Ladies. Sí, yo creo. Yo no la tengo. ¿Quién me la vende? El artículo 123.
Bueno, listo, retornamos después de esta breve pausa. No sé si de acuerdo a lo explicado hay alguna pregunta, alguna dificultad, sobre todo en el tema de los empleados públicos. Profe, yo tengo una inquietud. Sí. Cuando se hablaba de los docentes nombrados como provisionales, ellos deben de concursar para acceder por contrato o por nombramiento a la Secretaría de Educación, digámoslo así, ¿sí? Sí, claro, sí. Sí, usted me decía que era por 6 meses la provisionalidad. Sí, pero en la práctica eso no ocurre. Por eso les mencionaba que yo Entonces la pregunta ¿cuál es? Si esa persona ha durado 5, 10 años, esa persona puede solicitar directamente que sea nombrada. Claro. Sabiendo que transcurrió todo ese tiempo sin necesidad de presentar nuevamente el examen. Claro, porque es que la norma establece que son 6 meses en provisionalidad. Y yo conozco gente que ha durado 10, 15 años, inclusive conocí en alguna oportunidad algunos casos donde se pensionó estando en provisionalidad. No se cumple, digamos, lo que establece la norma, ¿sí? Que son 6 meses y después sí adquirir los derechos de carrera de conformidad con la ley 909 del 2004. Pero eso es, digamos, un común denominador en muchas entidades del Estado. Pero, digamos, el deber ser es que esa persona solo permanezca los 6 meses en provisionalidad y luego sí, digamos, adquiera los derechos de carrera a través de ese concurso. Pero desafortunadamente en muchas entidades del Estado no ocurre allí. ¿Listo? Ahora, para finalizar lo de la carrera administrativa. Como bien les dije al principio de la explicación, hay una ley de carrera administrativa que es la ley 909 del 2004. No obstante, hay unas carreras administrativas que tienen su propia regulación y que tienen, digamos, una norma específica para este tema de carrera administrativa. Entonces, hablamos allí de unas carreras administrativas de creación constitucional y otras carreras administrativas de creación legal. Entonces, voy a mencionar algunas de ellas para que las tengan ahí en sus agendas o en sus apuntes. Entonces, ¿cuáles son esas de creación constitucional? Es decir, que tienen su propia reglamentación para efectos de concurso de méritos. Entonces, tenemos aquellas entidades que terminan en IA, de las conocidas por ustedes. La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Militares, entre otros. Esas son, digamos, de creación constitucional porque tienen, digamos, una carrera administrativa especial. Y las de creación legal podemos mencionar al IMPEC, la Registraduría Nacional del Estado Civil, podemos mencionar la carrera diplomática y consular, la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, entre otras. Esas son, digamos, unas carreras administrativas especiales de creación legal. Y las primeras que mencioné son de creación constitucional. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez hecha esta explicación, vamos a aterrizar toda esta temática en un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que vamos a trabajar durante estas 20 sesiones. El código, que la materia es laboral individual, pero quise, digamos, hacer un panorama de la forma de vinculación o mejor, a partir de la clasificación de trabajadores dependientes y trabajadores independientes para analizar un solo artículo de ese código sustantivo y tener muy claro a quién se le aplica ese código sustantivo del trabajo en la parte laboral individual y si nos queda un tiempito, hacemos, digamos, dos ejemplos a quienes se les aplica ese código. Entonces, todos ubiquémonos en el código sustantivo del trabajo en el artículo 3º.
esta explicación va a cobrar importancia durante el transcurso del módulo, cuando ustedes vean derecho laboral colectivo y cuando vean procesal laboral. O sea, esos son fundamentos muy importantes que debemos tener claro. Si hay necesidad de repetirle un poco alguna duda que tengan, lo vamos a hacer, pero inicialmente quiero que lo tengan presente, digamos, esa parte de laboral administrativo para poderlo aterrizar acá en el derecho laboral individual, que es la materia que nosotros vamos a desarrollar durante las 20 sesiones. Entonces, alguien que me ayude con la lectura del artículo 3º del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 3º. Artículo 3º del Código Sustantivo del Trabajo. Sí, gracias. Relaciones que regulan. El presente código regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares. ¿Listo? ¿Hasta ahí va el artículo? Sí, señor. Bueno, gracias, Andrea. Vale, doc. ¿Alguien será que me puede explicar ese artículo 3º o lo leemos nuevamente? Leámoslo otra vez, Andrea, y lo explicamos. Bueno, doc, sí, señor. Gracias. Relaciones que regula. El presente código regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares. Sí. Listo, muchas gracias. Eso es todo. Vale. Y Andrea, por favor, me ayudas con el artículo 4º de ese mismo estatuto, el Código Sustantivo, el 4º. Perfecto, doctor. Gracias. Artículo 4º. Servidores públicos. Las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado no se rigen por este código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten. Listo, gracias. Andrea, un favor, para más adelante me ayudas o vamos buscando ahí el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social. Y ya, Bueno, sí, ya le vamos a dar lectura. Gracias, Andrea. Bueno, listo. De acuerdo a lo explicado anteriormente y de conformidad con esta lectura que acaba de hacer Andrea, del artículo 3º y del artículo 4º, ¿alguien me podría explicar o aterrizar esa explicación de laboral administrativo con estos dos artículos? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Quién me lo podría explicar? Si entendimos la explicación que acabo de dar, muy seguramente podemos Profe, yo creo que lo interpretar puedo. este artículo 3º y el 4º. Yo creo que lo puedo interpretar. A lo que regula son a los empleados dependientes de los particulares y los empleados estatales o oficiales se regulan por otra parte, no por el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Tiene razón Sara o no? Sí, tiene razón. Noches, profe. Pues, Sí, ¿Todos entendimos esa parte? sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. O sea, esto es importante entenderlo para efectos hasta procesales, ¿no? Entonces, vamos a reproducir un poco lo que acaba de decir Sara. Efectivamente, lo que nos señala el Código Sustantivo del Trabajo en ese artículo 3º y ese artículo 4º no es otra cosa que señalar que la parte laboral... A ver, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Qué van a estudiar ustedes en la Facultad de Derecho de institución universitaria en materia laboral? Van a estudiar 3 disciplinas del derecho laboral. Una, derecho laboral individual, que es la que vamos a desarrollar en estas 20 sesiones. Otra, derecho laboral colectivo, el tema de los sindicatos, etcétera. Y el procedimiento laboral, procesal laboral. Hoy vamos a ver, o estas 20 sesiones, vamos a ver derecho laboral individual, solo laboral individual. ¿Por qué quise explicarles esa clasificación de trabajadores dependientes y trabajadores independientes para aterrizarla en estos dos artículos? Porque efectivamente la materia o la disciplina que nosotros vamos a estudiar durante estas 20 sesiones
es derecho laboral individual. Este artículo tercero lo que nos dice es lo siguiente: las relaciones de carácter particular. ¿Ya? Cuando hicimos esa clasificación de trabajadores dependientes, dijimos que hay servidores públicos y trabajadores particulares. ¿Ya? Esas relaciones de carácter particular se van a regir por el Código Sustantivo del Trabajo en lo que tiene que ver con derecho laboral individual. ¿Ya? Es decir, el Código Sustantivo del Trabajo solamente lo vamos a aplicar en materia laboral individual para las relaciones particulares. ¿Ya? Es decir, no vamos a hablar en absoluto de relaciones de carácter público. Es decir, no vamos a hablar de un trabajador oficial, no vamos a hablar de un empleado público, porque solamente vamos a hablar en la parte laboral individual de relaciones de carácter particular. ¿Y cuáles son esas relaciones de carácter particular? Pues sencillamente entre privados. Pedro Pérez como trabajador, Almacén Éxito como empleador. Ambos son de naturaleza privada. Pedro Pérez como trabajador y María Gómez como empleador. Son dos personas de carácter privado, de carácter particular, que se rigen por las normas del Código Sustantivo del Trabajo de conformidad con este artículo tercero del Código Sustantivo del Trabajo, en la parte laboral individual. Y a renglón seguido la norma nos dice, en lo que tiene que ver con derecho laboral colectivo, se aplica tanto para trabajadores particulares como para empleados y trabajadores del Estado. ¿Ya? Es decir, por eso hicimos la clasificación de empleados públicos y trabajadores oficiales. Entonces, la parte laboral colectivo también la vamos a aplicar para particulares y para empleados y trabajadores oficiales, ¿ya? Mientras que la parte laboral individual solo vamos a hablar de trabajadores particulares. Ahí no vamos a hablar de ninguna manera de empleados públicos ni de trabajadores oficiales. Solamente vamos a hablar de relaciones de carácter particular. Por eso era importante prestar atención a esta clasificación de trabajadores dependientes y trabajadores independientes. Entonces, todo el módulo vamos a hablar es de relaciones de carácter particular, porque el tema que vamos a tratar es derecho laboral individual. ¿Sí me hice entender ese artículo tercero, ese artículo cuarto, la explicación? ¿Está todo claro, sí? Sí, profesor. Bueno, Sí, listo. profesor. Bueno, entonces ese era el objetivo de esta clase, que ustedes comprendieran el campo de aplicación de el Código Sustantivo del Trabajo en la parte laboral individual. ¿A quiénes se le aplican? Solo a particulares. Eso debe quedar claro. Ahora, si yo les pregunto, y esta sí es para que me piensen la respuesta antes de responder. Si yo tengo un trabajador oficial que ya, de acuerdo a la explicación y de acuerdo a la Constitución Nacional, es un servidor público y dijimos que se vincula al Estado a través de un contrato de trabajo. Si se acerca un trabajador oficial a nuestra oficina a consultarnos sobre el pago de una prestación, hablemos de una prima de servicios, hablemos de las cesantías, etcétera, y nos dice cuál es la jurisdicción que debe conocer este asunto, ustedes, ¿cuál jurisdicción le señalarían? Contencioso administrativo. Contencioso administrativo. ¿Por qué contencioso administrativo? Porque eso es derecho laboral administrativo, en la medida que es un servidor público. Bueno, bajo esa lógica diríamos, está bien la respuesta, pero vamos a desvirtuarla. Andrea, creo, fue la que me ayudó a leer el artículo tercero. Sí, señor. Listo. ¿Tienes ahí el Código Procesal del Trabajo? Sí, Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ¿sí? Gracias. Decreto 2158 del 48. Correcto, sí. Ok. Vamos a ubicarnos en el artículo segundo. Artículo Ok. segundo. Entonces, cuando Listo. ustedes lleguen a procesal laboral, les van a hablar de una jurisdicción. ¿Cuál es? La jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social. Entonces, yo les pregunto ahorita, y Mario nos dice que la jurisdicción competente es la de lo contencioso administrativo, como quiera que se trata
de un trabajador oficial en su calidad de servidor público. Entonces yo les pregunté a ustedes, ¿cuál sería la jurisdicción que conocería de un asunto en el que haya una controversia entre esa entidad del Estado y un trabajador oficial? Mario nos dice, bajo esa lógica de la categoría o la calidad de ese trabajador de servidor público, sería la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Leamos el artículo segundo, perdón, el artículo segundo de ese Código Procesal del Trabajo. Miremos el numeral primero. Perfecto. El numeral primero de este artículo nos menciona los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. Listo, gracias, Andrea. Le pregunto nuevamente a Mario, quien me respondió esa pregunta. ¿Sigue convencido que la jurisdicción para conocer un asunto de derecho laboral individual es la de lo contencioso administrativo? No, señor, ya bajo esa directriz. Ya no. Exacto, listo. Entonces, esa era la explicación. Pues ya vamos a explicar ese caso. Leamos el siguiente numeral, Andrea, por favor. Sí, señor. El siguiente numeral, las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral. Listo, gracias. Bueno, entonces, si ese mismo trabajador, la entidad, ese trabajador oficial, la entidad quiere levantarle el fuero sindical para despedirlo, para desmejorarlo en sus condiciones o para trasladarlo, ¿cuál sería la jurisdicción competente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dirían ustedes? ¿La contencioso administrativo o la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad Yo social? pensaría que la especialidad laboral. ¿Ordinaria? Sí, claro, ¿no? Recuerden que estamos hablando de un trabajador oficial, ¿no? Ahí, ¿cuál sería la jurisdicción? ¿Ustedes en derecho, ya vieron derecho constitucional? Sí, señor. Introducción al derecho, ya vieron teoría del proceso, entonces me imagino que ahí ya vieron cuáles son las jurisdicciones, ¿cierto? Entonces conocen de qué les estoy hablando. ¿Cuál sería esa jurisdicción que conoce un asunto relacionado con levantamiento del fuero sindical de un trabajador oficial? ¿Cuál sería esa jurisdicción? Ah, la ordinaria en la medida que eso es un derecho constitucional. Ordinaria laboral. ¿Y eso por qué? La ordinaria laboral si es un trabajador oficial. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque hay un derecho constitucional, ¿no, profe? No por esa razón. Sí es un Una derecho forma de vinculación. pero no es que sea por esa Porque su razón. vinculación fue por medio de contrato laboral y no por concurso, ¿no? No por la vinculación. No por la forma de vinculación. ¿Cuál es la razón? Ya Andrea lo acaba de leer. Por el artículo 2. Sí, por el artículo 2. Y los dos artículos que leímos al principio de la explicación. ¿Se acuerdan que les dije que derecho laboral individual se aplica solo para trabajadores particulares? Y por eso la explicación o la respuesta que nos dio Mario respecto a ese trabajador oficial, donde hay una controversia con un trabajador oficial porque no le pagan lo que ustedes quieran, las vacaciones, la prima de servicio, lo que ustedes quieran. Como ese trabajador oficial se vincula a través de un contrato de trabajo, la jurisdicción competente para conocer de ese asunto sería la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social, de conformidad con el artículo 2, numeral 1, porque allí nos establece esa norma que cualquier divergencia, cualquier controversia que se suscite en las relaciones donde se haya vinculado o que deriven de un contrato de trabajo, lo conocerá la jurisdicción ordinaria. Recuerden ustedes que les dije que desde el punto de vista sustancial, a los trabajadores oficiales no se regula por el Código Sustantivo del Trabajo, sino por la Ley Sexta de 1945. Es decir, si vamos a mirar cuál es la reglamentación de un trabajador oficial, no vamos a remitirnos al Código Sustantivo del Trabajo,
sino vamos a remitirnos a la ley sexta del 45. Pero si ya es un asunto de derecho colectivo, es decir, que vamos a levantarle el fuero sindical a ese trabajador oficial para trasladarlo, para despedirlo o para desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, ahí sí va a conocer la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social de conformidad con el artículo segundo, numeral segundo de esa norma. ¿Sí me hice entender? Es decir, las situaciones de derecho colectivo se aplican tanto para particulares como para empleados públicos como trabajadores oficiales, mientras que la parte laboral individual solamente la vamos a aplicar para trabajadores particulares y por eso traje como ejemplos esos dos numerales del artículo segundo. Sí me hice entender a través de esos dos ejemplos el complemento del artículo tercero y cuarto del Código Sustantivo del Trabajo. Sí, señor. Sí, exacto. Por eso es importante, o era importante, tener claro cuál es la forma de vinculación de los empleados públicos y de los trabajadores oficiales para poder entender un poco la dinámica que establece el Código Sustantivo del Trabajo para efectos de competencia de la jurisdicción y para efectos de, en virtud del artículo tercero y artículo cuarto del Código Sustantivo, a quienes se les aplica el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, conclusión, a partir del día de hoy y durante este resto de sesiones, vamos a hablar solamente de trabajadores particulares. ¿Por qué? Porque el artículo tercero nos dice que el Código Sustantivo del Trabajo, en la parte de derecho laboral individual, solo la vamos a aplicar a trabajadores particulares. Entonces ya no vamos a hablar más de empleados públicos ni trabajadores oficiales, sino solamente relaciones de carácter privado o de carácter particular de conformidad con estas dos normas. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Profe, pregunta rápida. Entonces, Listo, ¿cómo se selecciona al trabajador oficial? Mediante un contrato de trabajo. Es decir, no lo vamos a hacer ¿cómo se selecciona? ¿Cómo se selecciona? De mérito, sino a través de un contrato de trabajo. Y para seleccionarlo no se debe entonces velar en cumplir el Estatuto General de Contratación Pública. No, mediante un contrato de trabajo. Ya digamos, la contratación pública ya sería otro escenario. Sí, pero entonces, ¿cómo lo selecciono? Ejemplo, yo trabajo en una entidad pública y me llegan, no sé, 100 fulanos. ¿Cómo selecciono objetivamente para no entender de acuerdo a las necesidades de esa entidad? De acuerdo a las necesidades. Digamos que cumpla, digamos, unas condiciones específicas ese trabajador, pero la vinculación no la hago a través de un concurso de méritos, sino a través de un contrato de trabajo. ¿Sí me hago entender? O sea, no tendría que surtir todo ese procedimiento de la ley de carrera administrativa, de un concurso, etcétera, etcétera, sino a través de un contrato de trabajo. Obviamente que tiene que reunir ciertas condiciones que establezca, digamos, la entidad y ciertas necesidades para que esa persona pueda acceder a ese trabajo, pero no a través de un concurso de méritos, sino a través de un contrato de trabajo. ¿Vale? Listo, y la parte sustancial, vuelvo y repito, no la vamos a regular por el Código Sustantivo del Trabajo, sino por la Ley Sexta del 45 para esos trabajadores oficiales. ¿Listo? Bueno, entonces ese, digamos, era el objetivo del día de hoy, explicar el artículo tercero y el artículo cuarto del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ya con esto, digamos, es la introducción al Código Sustantivo del Trabajo que empezamos a trabajar ya de manera más precisa a partir del día de mañana. No sin antes señalarles que para el día de mañana vamos a leer el artículo 53 de la Constitución y los principios del derecho laboral que están contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces ustedes van a leer por allá hasta el artículo, no sé, 14, 15 del Código Sustantivo del Trabajo, donde están, digamos, los principales principios del derecho laboral. Esos están contenidos en el Código Sustantivo y en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Entonces vamos a leer esas normas para el día de mañana y mañana hacemos una socialización sobre esos principios
generales del derecho laboral que están en el 53 constitucional y en el Código Sustantivo del Trabajo en los primeros artículos. ¿Listo? Esa es la tarea para el día de mañana. Espero que todos la lean, todos lo lean y podamos socializar esos principios, y si hay alguna duda respecto a ellos, pues los vamos a resolver. El día de hoy no voy a tomar lista por ser, digamos, el primer día para, digamos, tener este día así de no tomar lista. Y aparte, sin embargo, ya tengo acá 71 participantes. Con base en ellos voy a empezar a construir, digamos, el listado de las personas que van a asistir a la clase. Y a partir de mañana sí ya empezaré formalmente con lista en mano para incluir inclusive aquellos que no se encuentran en el listado oficial, para que no tengan ninguna dificultad a la hora de pasar las notas. Entonces, gracias por venir a la clase, asistir a la clase del día de hoy, por conectarse. Buenas noches, doc. Qué pena interrumpirlo. Dígame. ¿Aló? Doctor, es que para ver si nos puede el representante del grupo colaborar con agregarnos al grupo de WhatsApp. Si es tan amable. Sí, ya Diego les ayuda con esa parte. Ah, perfecto, listo. Muchas gracias. ¿O por dónde lo contacto? Compañero, Diego, ¿cómo haríamos ahí para que...? Por acá mismo. Compañerito, buenas noches. Regáleme su número urgente. 320-9020-666. Y ese es mío, Anthony Rentería. Y Esmilda Mosquera. 320. 9020-666. 9020-666. Ya te escribo por ahí, tranquilo. Listo. Ah, ok, vale, bien. Muchas gracias. Pero no quedaría mejor que los nuevos te escriban a ti, tú darles el número y que ellos te escriban para que los incluyas. Compañero, dame un favor, regálame tu nombre, ya te escribo. Bueno, entonces por Anthony Rentería. Por hoy no es más. Usted es del Dios, bien, ¿cierto, listo, Antonio? gracias. Listo, profe, Sí, buenas sí, noches. doctor. Cámbiale el nombre al como se identifica, porque está el nombre de Esmilda Mosquera. Sí, es que los dos estamos conectados desde un mismo equipo. Ah, bueno. Listo, Sí. Anthony. Entonces, Vale, gracias. Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde. ¿Listo? Listo, profe, buenas noches. Gracias, profe, muy amable. Gracias, doctor. Gracias y que pasen una feliz noche. Gracias. Doctor, buenas noches, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches para todos. Ya nos desconectamos. Gracias, profesor, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana, gracias.